La opinión hoy es exactamente la misma que en aquella oportunidad. Es decir, el ente de turismo, como yo digo en esa nota, no es un ente de turismo. Eso es una organización creada, pergeñada por el intendente para no sé qué logros. ¿Por qué? Porque eso ha sido diseñado con una comisión de 9 miembros donde se decide por simple mayoría y el señor intendente de esa simple mayoría de 5 miembros del sector estatal tiene 4. Es decir, de entrada, el sector estatal es mayoritario en sus decisiones, porque hay 5 estatales y 4 privados, que sería la mixtura. Y de esos 5 estatales, 4 votos son del intendente. Entonces, y son del intendente porque quienes están formando esa comisión, al ser una comisión municipal y el Poder Ejecutivo ser unipersonal, está el secretario del intendente, el secretario, creo que, de Obras Públicas, es decir, que es el Poder Ejecutivo, es decir, que el voto de él vale 4. Entonces, cuando el intendente llama a conferencia de prensa en el Hotel Arcos del Río y comienza con toda esta historia del ente, e invita al sector alojamiento a nombrar representantes, los del sector alojamiento nos reunimos. Es decir, en realidad lo que hicimos fue una asamblea soberana, donde participaron todos aquellos que quisieron. Y estuvimos mucho tiempo reunidos, suficiente tiempo para leer la ordenanza, analizarla y llegar a la conclusión, como bien dijo en ese momento una señora, no recuerdo quién, que dijo, esto no es ni más ni menos que el intendente haga lo que quiera y nos pase la responsabilidad a nosotros. Es decir, que el sector alojamiento tomó conciencia de lo que realmente significaba este ente. Entonces, hoy en día, ¿qué está sucediendo? A mí me llega un parte de prensa de la municipalidad donde dice que hubo una reunión con el ente mixto o el ente de turismo de Carlos Paz y estaban representados por el sector hoteles fulano y mengano. La asamblea, la realmente asamblea soberana del sector alojamiento, decidió no integrar el ente en las condiciones en que fue pergeñado. ¿Por qué? Porque además es antidemocrático. Yo creo que es anticonstitucional. Entonces, esa resolución de asamblea se plasmó en una nota que firmamos los integrantes de esa asamblea, todos los que de alguna manera participamos de la asamblea, y se la entregamos al intendente. Entonces hoy yo escucho, por ejemplo, a la secretaria de Turismo o la coordinadora de Turismo, que delante de visitas dice, sí, porque el ente está conformado y tiene el apoyo del sector de alojamiento. Eso es una falacia, eso no es así. El sector alojamiento no integra el ente. Entonces no pueden arrogarse la representación del sector alojamiento en el ente. Es más, las 2 personas que están nombradas como representantes del sector alojamiento fueron firmantes también de la declaración de la Asamblea, de la resolución de la Asamblea. Entonces, para mí eso constituye un desprestigio. Es decir, el desprestigio ya nace. Ese ente es una copia textual de 2 leyes, creo que la 9194 de la provincia de Córdoba y otra ley, donde han textualmente copiado una parte del texto de esta ley, una parte del texto de esta ley, lo ensamblaron, le agregaron la parte relativa a las decisiones, y eso fue el ente. Es decir, no es que tampoco haya sido algo pensado para decir tenemos que salvar al turismo. Entonces, yo lo que hago es decirles, señores, el sector alojamiento no está representado en el ente. Porque que haya un representante significa que el sector alojamiento se reunió y dijo, damos mandato a fulano de tal para que nos represente. Es más, ¿cómo será de autoritario? Que si vos lees la estructura del ente, el intendente se adjudica, se arroga el elegir al representante de aquellos sectores que no estén conformados, particularmente el alojamiento. Es decir, ¿cómo el intendente le va a dar poder para ejercer mis derechos a alguien que yo no se lo he dado? Si es un ente de turismo, ¿qué hace el presidente del Tribunal de Cuentas como integrante de una comisión del ente de turismo? Entonces, fui a hablar con el presidente del Tribunal de Cuentas.
fui a hablar a quien me quiso escuchar a preguntar qué hacía ahí el presidente del Tribunal de Cuentas. Pues yo entiendo que si fuese un ente de turismo tendrían que estar representados, por ejemplo, la cooperativa, que es importante en la vida del pueblo y en la vida turística del pueblo. Podrían estar representados los bomberos, la policía, el hospital. Es decir, hay sectores que hacen al turismo y son parte importante del turismo y que ahí no están. Y cuando la explicación que me dieron es que la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas significaba transparencia si es que había una evolución monetaria, un movimiento monetario. Es decir, daba garantías. Esa explicación me dieron. Yo me quedé asombrado con la respuesta, porque es absurda. ¿Por qué? Porque si en algún momento llega a haber algún problema económico o de dinero en el ente, y forma parte de la comisión y la decisión del manejo del dinero el presidente del Tribunal de Cuentas, y hay que hacer una investigación, se tiene que apartar. Por una cuestión de ética, no se puede investigar a sí mismo. Entonces, el argumento que utilizan para justificar la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas significa que cuando él tenga que intervenir se tiene que apartar.